Me llamo Mario López Garelli, soy de Paraguay, soy abogado y trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 22 años. En este momento mi función es la de director de la Oficina de Asesoría Especializada, donde tenemos varias funciones, pero en este caso estoy representando al comisionado Orozco, que es el relator de defensores de derechos humanos. El informe que fue liderado por el comisionado Orozco sobre criminalización de defensores de derechos humanos, publicado por la Comisión hace un par de años, tiene varias conclusiones. Principalmente podrían resumirse en la situación grave que subsiste en la región y que se agrava en algunos países de criminalización de defensores de derechos humanos. Es grave porque a veces son los propios funcionarios estatales los que utilizan el derecho penal, utilizan las cortes, utilizan el Ministerio Público para criminalizar, obstaculizar, impedir que los defensores cumplan con su tarea de defensa de derechos humanos y, como digo, es un uso indebido, es una distorsión del derecho penal con un fin ilegítimo. La práctica lleva mucho tiempo, se ha perfeccionado en algunos casos e incluso hay muchas otras maneras de obstaculizar el trabajo de defensa de derechos humanos, como la persecución de las propias organizaciones por vía de sus estatutos, por otras vías legales, administrativas, por vía de los fondos, etc. Creo que la Comisión identifica la agudización en el contexto de las industrias extractivas, industrias de desarrollo, proyectos de desarrollo y en particular a defensores indígenas, defensores afrodescendientes o las personas que defienden a dichas comunidades. También hay un endurecimiento de la criminalización en contra de mujeres que defienden derechos sexuales y reproductivos y también de personas que defienden derechos de las personas LGBTI. Es contradictorio que el propio Estado, que es el que adopta las leyes y es el que tiene que hacerlas cumplir, sea el que tome estas iniciativas que son, como dije, ilegítimas, son iniciativas contrarias al Estado de Derecho, a la democracia, a las garantías, a la libertad de expresión, al derecho a la protesta social incluso. Lo que hace la Comisión es que trabaja con esos mismos estados por vía de las recomendaciones. O sea, el estudio que hace la Comisión, que es una comisión interestatal, no hay que olvidar que la CIDH fue creada por los propios estados de la OEA, entonces las facultades que tiene la Comisión le vienen de esos mismos estados. La Comisión trabaja siempre con los estados y en algunos casos hay alguna cooperación mayor que en otros, pero lo cierto es que también se utilizan mucho las buenas prácticas. Entonces se muestra no solamente los ejemplos negativos de los estados donde se está incurriendo en estas prácticas violatorias, sino también cuando algún estado adopta alguna práctica positiva, se pone como ejemplo y se busca trabajar con los estados por vías. Ahí la Comisión usa unas funciones diplomáticas que no tiene un tribunal, por ejemplo, como la Corte Interamericana, que es el otro órgano del sistema, tiene facultades puramente judiciales. En cambio, la Comisión sí tiene esa posibilidad de sentarse con las autoridades, discutir, hablar de posibles avenidas de cooperación, de avance, de promover una cultura de derechos humanos. Sin duda que los pronunciamientos de la Comisión, si bien a veces no tienen un efecto inmediato, un efecto que nos gustaría mucho, pero no siempre es así, pero si tuviera que pensar en algún ejemplo, lo primero que me viene a la mente es el ejemplo de todas las personas que han logrado seguir trabajando en derechos humanos con algún tipo de intervención del Estado para protegerlas, o donde las campañas han cesado, por ejemplo, las campañas de hostigamiento, cuando se pone en un foro público, como en una audiencia, se habla de que hay hostigamiento, entonces las propias autoridades del Estado toman algún tipo de medida o algún tipo de posicionamiento público y eso resulta
a mediano, a veces no tan mediano, sino más bien largo plazo, en un alto a esas campañas de desprestigio y, por supuesto, lo que busca la Comisión es mucho más que eso. La Comisión busca que incluso se sancione, que se castigue y que termine la impunidad para las personas que atentan contra defensores de derechos humanos. No quisiera aventurarme, no tengo el número exacto, y aparte, lamentablemente, es una cifra que va en constante aumento, porque yo diría que probablemente de grupos identificados, el de defensores de derechos humanos debe ser el grupo que más medidas cautelares tiene. Sería muy interesante tener un análisis del porcentaje de medidas, eh, pero sí es cierto que hemos recibido muchas solicitudes a través de los años y lamentablemente también hemos recibido noticias de muchos defensores que han sido atacados, en algunos casos llegando hasta la muerte. Yo creo que probablemente podemos hablar de cientos, porque estoy pensando en que muchas de estas medidas no se refieren solo a una persona, sino a un grupo, a toda una ONG, por ejemplo. Tenemos casos de organizaciones en que la totalidad de sus miembros están bajo protección, y eso se debe a que es el trabajo de la organización en sí, no de una persona individual. Así que sí, probablemente podemos hablar de cientos, lo cual es exageradamente elevado. Es bueno tener presente que no todas las medidas se otorgan. Hay muchos casos en que la Comisión recibe una solicitud y solicita información al Estado, y el Estado, en el marco de esa solicitud, ya toma algún tipo de medida que puede hasta llegar a hacer cesar el hostigamiento o la situación, en cuyo caso la Comisión le da seguimiento, pero no otorga necesariamente una medida cautelar. La Comisión otorga, yo creo que tal vez un 20 o 30% de las medidas que se solicitan. Ciertamente no todas son de defensores y hay varias que no tienen los fundamentos, que son gravedad, urgencia e inminencia de un daño irreparable. La situación es tan seria y afecta a tantas personas defensoras de derechos humanos que la Comisión entiende claramente que no se puede solucionar a través de medidas cautelares. O sea, el problema es mucho más grande, excede una medida individual de protección, y más bien ha venido mirando a través de, por ejemplo, el informe sobre criminalización, que es una manera de dar a conocer la situación, el problema, porque, repito, cuando hay situaciones que afectan a un grupo, a un colectivo tan grande de personas, hay que verlo desde otra óptica. Esa óptica es la del estudio temático y la de recomendaciones temáticas. Y en el caso particular de los defensores, compartí en el seminario también que la Comisión está avanzando un informe sobre políticas globales de protección. Esa es la verdadera respuesta. Porque ciertamente la obligación de respetar los derechos humanos no es una obligación que surge cuando la Comisión hace un señalamiento, cuando la Comisión identifica el problema. La obligación surge desde el momento que se firma el tratado, incluso antes, desde el momento en que el Estado firma la Carta de la OEA, como Estado miembro de la OEA, siendo que la protección y el ejercicio de los derechos humanos es un fundamento central de la organización. La falta de respeto a los derechos humanos es una violación de un principio fundamental. Pero aparte, al firmar un tratado, al otorgar jurisdicción específica para ciertos asuntos o al aceptar la jurisdicción de la Corte, el Estado asume de manera soberana también someterse a esos procedimientos internacionales. Pero la solución realmente no es esa, no es a través de los mecanismos de la Comisión. La solución es a través de políticas estatales, de políticas generales, y que eventualmente se llegue hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin esa cultura de respeto, las leyes, las instituciones tienen un valor relativo. A corto plazo, yo creo que la situación de defensores puede ir mejorando en la medida en que los estados vayan tomando conciencia. La Comisión
ha tenido una campaña muy activa y creo que también esa campaña genera conciencia en los medios de comunicación. Creo que a corto plazo la manera de enfrentar esta situación es creando esa conciencia en la sociedad. Es como la propia sociedad tiene que entender que es un problema y que no es solamente cuando la comisión se pronuncia, cuando algún defensor sale a denunciar su situación, sino que la sociedad debe ver que estas personas están contribuyendo, están cumpliendo un papel muy importante y que además del derecho que tienen de ejercer la profesión, la actividad que quieren, como cualquier ser humano, tienen un rol particularmente importante en una sociedad democrática. Creo que me puedo llevar lo principal o lo primero en que pensaría del seminario como experiencia o como aprendizaje, es la valentía de las personas a las que he escuchado, la valentía, el ejemplo que dan con su trabajo, su lucha diaria en condiciones muy difíciles, en condiciones de peligro a la vida, lo cual es absolutamente inaceptable. Pero el hecho de que estas personas que están en el terreno, que están viviendo en sus comunidades y que están sufriendo hasta en cosas pequeñas que hemos escuchado de la manera en que los hijos no pueden ir a ciertas actividades sociales porque tal vez el compañero o la compañera pertenece a una familia de alguna organización o de alguna empresa que está siendo señalada por el padre o la madre de ese niño. Ese tipo de cosas que son de la vida cotidiana me impresionan mucho desde el punto de vista de la valentía, el coraje de estas personas, que no debería ser así. O sea, es importante, es un ejemplo, pero estas personas deberían poder trabajar en condiciones normales. O sea, deberían poder ejercer su trabajo, su misión, libre de cualquier tipo de interferencia. Creo que eso es lo más importante que me llevo, ese ejemplo de dedicación, de compromiso y esa valentía.